Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y, por supuesto, nuestras plataformas de internet. Mucha información el día de hoy. Dice que Elon Musk confirma que se mantendrá, que sí va a mantener su inversión en México, aunque no se sabe todavía cuál va a ser su ubicación final. Hoy publicó El Economista que después de hacer pues todas las operaciones, finalmente la inversión extranjera directa fue de 22.443 millones. Esta es la información que se tiene en contraste con los 33.137 millones que tuvimos en 21. Por consiguiente, pues hay que estar pues cuidando cada año la inversión extranjera. En este caso, esta de Elon Musk, pues no solamente es cuantiosa, sino que tiene un efecto multiplicador por aquello de ir creando esto que llaman como cúmulos. En inglés llaman clusters, que ya ve que nos gusta repetir todo en inglés, pero cúmulos se van creando efectivamente, así como las estrellas se van aglutinando igual que los enjambres, y tiene un efecto pues muy benéfico, muy dinamizador en proveeduría, en formación de recursos humanos, en fin, muy amplio. Así es que, bueno, confirma efectivamente esto. Le informo que la Unión Europea y Reino Unido llegan a un acuerdo sobre la frontera de Irlanda del Norte 3 años después de que se diera el Brexit. El Tren Maya iniciará operaciones el 1 de diciembre próximo. Estará vigilados por elementos de la Guardia Nacional. Garantizaron que no habrá accidentes. HSBC anuncia que duplicó sus actividades en México, una ganancia superior a los 11,000 millones de pesos. Nuevos sismos en Turquía, 5.6, y también tembló en Centroamérica, 5.3. En más información, falta Yasmín Esquivel en la sesión hoy de la Suprema Corte de Justicia. 172 académicos piden a la ministra que ofrezca una disculpa y renuncie al cargo. Como usted recuerda, El País documentó el viernes que también tiene elementos plagiados en su tesis de doctoral, no solo en la licenciatura. Estados Unidos solicita formalmente la extradición de Ovidio Guzmán. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de su portavoz, dice que un sistema electoral independiente y bien fondeado es un pilar fundamental de la democracia. Ahí está, por supuesto, el comunicado. El día de ayer miles de ciudadanos asistieron, no solamente en la capital, sino en muchas ciudades, a defender su voto. Los organizadores hablan de 500,000 personas, el gobierno de la ciudad habló de 90,000, hoy el presidente dijo, bueno, entre 80 y 100,000 personas, pero le pareció que todo esto estuvo organizado por mapaches y suspirantes del narcoestado. Vamos, no le gustó nada al presidente. Escuchen lo que dijo. La mayoría de los dirigentes son puros mapaches electorales. Con los que cuentan van a garantizar de que en el momento que haya una interrupción en la vía, ya sea por un tronco o una roca... Bueno, creo que tienen ahí un problema serio con el... Le pido una disculpa, de verdad es que no sé cómo explicarle. Claramente no era el presidente dijo que eran unos mapaches y bueno, se quejó de todo el mundo. Lorenzo Córdoba, por su parte, el consejero presidente del INE, dice ahora serán los tribunales los que salven a la democracia. No sabemos, hace un momento hablábamos con Sara Pablo, cuándo se va a publicar en la reforma, en este caso, el plan B, los lineamientos para pues tener todos claridad, si se va a impugnar, no se va a impugnar, si el presidente opta o no por el llamado veto de bolsillo. Mario Delgado acude al INE para pedir que le quiten el registro al PAN por el caso García Luna. Se reúnen Cárdenas y Monreal en el Senado, coinciden en que la República los necesita y confirman el hallazgo del cuerpo de Carolina Islas, joven desaparecida en enero en la Ciudad de México. Ya reconocieron a través de su ropa, tatuajes y otros elementos. Este lunes se cancelaron 24 vuelos de Aeroméxico debido a que la aerolínea integró a su personal pues con gente inexperta pues, en el área de planeación y tripulación. Esto dice ASPA. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Vamos con la información. Yo le agradezco mucho al ministro en retiro, miembro del Colegio Nacional y ayer orador en el Zócalo capitalino, José Ramón Cosío, que converse con nosotros. Ministro, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Tú has hablado en los foros más elevados, jurídicos, académicos, pero estoy seguro que nunca habías hablado ante tanta gente, José Ramón. No, ni remotamente, no. Fue muy importante. Fíjate, hacía memoria, yo creo que el foro más grande fue hace varios años en el Poliforum Cultural Siqueiros, que me pareció gigantesco, pero comparado con lo de ayer, no tenía nada que ver, querido Leonardo, fue muy emocionante. ¿Qué efecto tuviste cuando le recordaste a la gente que esa plaza, que todos la vemos y la transitamos, es la Plaza de la Constitución, José Ramón? Fíjate que creo que fue uno de los puntos más interesantes del
digamos del evento en lo que a mí me tocó. ¿Por qué razón? Pues porque dije eso, no venimos a llenar el Zócalo, no se trata de eso, venimos a ocupar respetuosa y temporalmente la plaza de la Constitución para exigir el respeto precisamente a la Constitución, todos aquí en paz y reunidos. Y eso creo que fue muy emotivo, la gente lo recibió muy bien y yo desde luego pues me sentí muy contento porque eso levantó mucho el ánimo casi al comienzo de este discurso, querido Leonardo. Desde la Constitución, esta que llamaban la PEPA, ¿no? La Constitución del 12, esa plaza nos recuerda que hay una norma fundamental del Estado que todos estamos obligados a respetar y que refleja las aspiraciones nacionales, entre otras cosas, José Ramón. Fíjate que sí, porque pues tanto las elecciones como las leyes, como todo proviene de ese mismo texto constitucional. Entonces no es que la Constitución se pueda tomar a pedazos, decir, pues veamos esta parte de la presidencia o veamos esta parte de las elecciones, pero olvidamos la otra parte que tiene que ver con la Suprema Corte. Pues la Constitución es una unidad normativa, política, y todo eso reunido pues es lo que me parece que genera las posibilidades de acción de gobierno. Y en cuanto a nosotros se refiere, pues me parece que ahí hay un proyecto importantísimo, ahí pues lo sabemos todos, digo una obviedad, pero no por eso no es dramática, pues muchísimos mexicanos en una pobreza extrema, la situación de los indígenas también relegados, las mujeres que no acaban de encontrar el lugar que les toca. Entonces todo ese proyecto está planteado en la Constitución. Creo que respetar la Constitución no como una especie de fetichismo normativo, etcétera, sino completarla, realizarla, me parece que es un proyecto importantísimo para todos nosotros. ¿Es abusivo un lugar común decir que la Constitución es el proyecto nacional, es la gran aspiración del país, José Ramón? Fíjate que qué bueno que lo dices. Mira, yo creo que no, querido Leonardo, si uno lo revisa, ahí están los elementos más importantes de nuestra comunidad, de nuestra realidad, de nuestra vida. Están los derechos humanos, está el proyecto de una competencia mixta en la economía, están los bienes nacionales definidos, derechos políticos, división de poderes, sistema federal, responsabilidades políticas. Creo que la participación a lo largo ya de muchos años de todos los partidos políticos pues genera y ha generado estos contenidos constitucionales que de verdad no encuentro qué otra cosa podríamos construir entre todos como mexicanos, como un proyecto común a todos nosotros. Puede haber unas leyes, pero pues esas serán aprobadas por una mayoría, puede haber unas sentencias que serán dictadas por una Suprema Corte, vendrán gobernantes, irán gobernantes, todo eso pues es parte del ejercicio democrático, pero el hecho de tener un proyecto con todas estas dimensiones desde 1917, con todos sus cambios, sí me parece que genera, o nos debiera generar a todos eso como proyecto común, Leonardo, y por eso era la importancia de recordarlo allá. Sí, y me pareció particularmente atinado también. Nunca un adverbio de tiempo me había parecido tan oportuno como el temporalmente. Bueno, los santos, cuando los pintaban, les colocaban ahí una calavera, que era el famoso memento mori, ¿no? Recuerda que morirás. En las democracias hay que recordar a los que hoy son mayoría, que ayer no lo fueron y probablemente mañana no lo serán. De ahí el interés de respetar reglas equitativas para todos, José Ramón. Fíjate que sí, y yo creo que este es uno de los elementos más importantes, una caracterización para nosotros los que estamos en el mundo del derecho de la república, precisamente frente a las monarquías, es decir, están un tiempo, va a haber unos procesos electorales, se renovarán, unos se irán, otros llegarán, y esa es la única manera, me parece, de irle dando continuidad a un proyecto de nación. No hay un proyecto nacional que nadie pueda pensar que es el correcto, el único, el exclusivo, sino que esto es una disputa por el poder político. Decía yo ayer, es una obviedad, pero no podemos dejar de estarla recordando. La democracia necesita de demócratas, de personas que participen. No estoy diciendo nada, ni podría yo decirlo, que cómo va a votar quién se va a quedar, quién se va a ir. No se está hablando de eso, se está hablando de la necesidad de participar para que justamente las nuevas generaciones digan lo que tengan que decir, los distintos grupos, las distintas tendencias. Todos creo que podemos, con acomodos, con dificultades, caber en el proyecto nacional, pero si se piensa que el proyecto nacional es uno solo y que hay una idea de perpetuidad o que hay una idea
de congelamiento de ese proyecto, pues sí me parece que nos va a ir quedando chicos estos espacios, y eso precisamente es lo que me parece que la marcha de ayer decía. Juguemos. Yo no vi que hubiera pronunciamientos en favor de ningún partido, de ningún candidato. Es decir, juguemos en democracia y que gane quien tenga que ganar en democracia. Ya. Fue un discurso el tuyo, conceptuoso, respetuoso, no estigmatizaste ni hablaste mal de nadie, mucho, por supuesto, no te burlaste de absolutamente institución o investidura alguna. Por tanto, un discurso muy valioso. ¿Tú cómo te sentiste, José Ramón? Pues muy contento, fíjate, eso justamente fue lo que traté de decir. Oigan, aquí nadie viene a defender a nadie, nadie viene a plantear un proyecto ya político, simplemente estamos diciendo, con esas reglas del juego democrático, juguemos, vayamos a las elecciones, tengamos unas instituciones electorales fuertes, muy potentes. Hay un problema en el país pues muy severo, donde la delincuencia ocupa espacios territoriales, donde personas quieren estar o alcanzar o relacionarse con el poder para tener beneficios económicos o de otra naturaleza. Es decir, creo que esto es el verdadero llamado de lo de ayer. Juguemos, no digamos quién ahora, no fue una manifestación en favor de ningún partido, de ninguna ideología, es mantengamos las reglas y con esas reglas juguemos todos en esta contienda, que desde luego es una contienda dura, pero es una contienda en la que hay que participar con esas reglas claras, no debilitar al que en un determinado momento va a decir quién ganó, quién perdió, cómo se cuentan los votos. Creo que ese fue el único objetivo de la marcha ayer, por eso tenía que ser, y de hecho lo fue, tan respetuosa, tan ciudadana, tantas personas, familias, en fin, y una cantidad extraordinaria de personas concurriendo en la plaza, llegando por las calles, en fin, creo que fue un evento importantísimo el del día de ayer, Leonardo. Pues doctor, te agradezco muchísimo el tiempo que has estado esta noche con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ti, muy buenas noches para todos. Felicidades, fue un magnífico discurso. José Ramón Cosío, ministro en retiro, miembro del Colegio Nacional y para fortuna nuestra también comentarista de este espacio, hoy conversando con usted. Bueno, dejo esa conversación y voy con Sergio Aguayo. Él también estuvo, pues no solamente en la concentración el día de ayer, hoy el presidente tuvo a bien volverlo a ubicar en la mañanera entre los convocantes y bueno, pues palabras duras, igual que las que tuvo a José Ramón Cosío, y que bueno, pues ya lo escuchó usted. Saludos, doctor Aguayo, ¿cómo estás? Doctor Curcio, bien. Oye, saludarte. Pues preguntarte cómo viste la concentración de ayer. ¿Qué balance sacas de lo que ocurrió ayer, no solo en la capital de la República, Sergio? Mira, en términos comparativos, los organizadores de la marcha dieron un brinco cuantitativo y cualitativo enorme. La primera fue el equipo de sonido no servía. El día de ayer más gente y una organización espléndida con una mega pantallas en diferentes calles, lo cual y un sonido excelente, lo cual permitió escuchar con atención los dos únicos mensajes. Y cosa rara en un evento político, empezaron a tiempo, que es poco común. Sí, es verdad, siempre citan una hora antes, además como muy ordenado. El tema de la manta, sí, que pusieron los diputados de la Asamblea o del Congreso de la capital, fue como el acto, digamos, inicial de provocación, pero no pasó a mayores, Sergio. No, porque mira, ayer fue una jornada en la cual los partidos fueron marginados, todos, de diferente manera. El presidente marginó a Morena, y no solo marginó a Morena, sino que le impuso un fardo enorme a los 4 precandidatos de su partido, porque pues les deja una herencia muy complicada, no solo en márgenes de maniobra actual, sino una herencia de polarización y encono y enojo que tendrán que atender, porque dirán lo que quieran, pero los votos de las clases medias sí los necesitan, tal vez no para ganar la presidencia, pero sí para ganar las principales ciudades que ahora tienen perdidas. Entonces,
Eso es por el lado de Morena. Por el lado de la oposición, pues las organizaciones ciudadanas barrieron a los partidos que se vieron marginados, y curiosamente quienes hablaron, bueno, Beatriz Pajés tiene un antecedente priista, José Ramón Cosío no, pero fue el momento de los ciudadanos que tuvieron una gran libertad discursiva y pudieron meter varios puntos en la agenda futura. Menciono dos: unidad, reducir la para lo cual hay que reducir la polarización, y dos, la presencia del crimen organizado en las elecciones. Ambos mencionaron ese tema que se impone, mientras que en Morena pues no sé en qué están pensando, pero ciertamente no están lanzando un mensaje de programático que nos diga lo que piensan hacer para que les creamos y les demos el voto. Ya. Oye, la mirada externa no es particularmente favorable para esta propuesta electoral del gobierno. Hoy leía un comunicado del Departamento de Estado, no sé si ayude o no ayude, me gustaría escuchar tu opinión. Tú que conoces tanto la relación entre los dos países y las señales que se mandan, comunicado del Departamento de Estado hablando pues de la necesidad de mantener instituciones electorales sólidas y bien fondeadas, coberturas no favorables efectivamente al presidente. Leo la DFT, veía la portada del Wall Street Journal, dio su foto más relevante a la concentración el día en el Zócalo. En fin, ¿la mirada externa afecta o no? ¿Cómo influye en el proceso, Sergio? En el caso de México influye mucho por la ubicación geopolítica que tenemos, pero no solo eso, sino que la ofensiva antidemocrática de Morena y del presidente llega en un mal momento histórico para el presidente, porque se han incrementado las señales de alarma en Europa y América Latina por el autoritarismo ruso, chino, nicaragüense, y por tanto pues esta iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador es vista como la antesala de otro país que incursiona en el autoritarismo. No me parece que esté teniendo mucho impacto. Es más, mencionaste al principio, creo que mencionó a 20 de quienes participamos. Yo no convoqué, aunque sí invité. Vamos, yo no estoy entre los organizadores, pero desde un primer momento invité, y ayer estuve. Me llamó la atención qué buen servicio de inteligencia tenía. Los tenían registrados, porque yo los vi por una 5 de mayo, Madero 5 de mayo, y ni llegué al Zócalo porque no pudimos. No, pero desplazas mucha agua, mi querido Sergio. O sea, yo creo que lo que le afecta ahí es que un intelectual progresista esté efectivamente, bueno, pues planteando este tipo de cosas, y bueno, sí, obviamente están pendientes de tus redes sociales y tus convocatorias. Sí, mira, pero está pasando algo con las descalificaciones del presidente en las mañaneras. Tienen poquísimo impacto en la opinión de los sectores más educados, vamos, porque aquí estamos hablando, el presidente, yo no sé si Morena, dejémoslo en el presidente, está perdiendo la simpatía, el respeto de los sectores más educados de la sociedad mexicana. Y en ese sentido, pues sí, me podrá criticar a mí y a María Amparo y a muchos más, pero realmente tiene poco efecto en la realidad. Sí, tiene poco, pero bueno, ahí está ese señalamiento que creo que es poco conveniente. Hace unos días platicábamos de él, en este caso, el informe de IDEA sobre cómo se va a lo largo y ancho de todo el planeta debilitando la democracia. Y uno de los puntos que señala en el caso de México son estas estigmatizaciones. Y yo digo que algo está rematadamente mal cuando a profesores de tu calado, a miembros del Colegio Nacional como José Ramón Cosío, se les, en este caso, estigmatiza desde la posición del presidente, que por supuesto es una posición de un poder enorme y que, bueno, aunque tú en este caso con valentía y entereza no les des demasiada fuerza, pues sí son, desde el punto de vista de la acumulación de factores, un elemento inquietante en una república en la que se deberían respetar las opiniones con la misma tranquilidad con la que se juega fútbol, Sergio.
Qué buen punto planteas, Leonardo, pero es que en México, en ese sentido, es muy diferente a Nicaragua, a Rusia, en algunos aspectos. Por ejemplo, lo que dice el presidente, ya te lo he comentado en otras ocasiones, impacta poco en la clase política de Morena. Uh-huh. Que siguen hablando, siguen dialogando contigo. Vamos, yo soy respetuoso de todos los gobernantes, hago mis críticas con fundamento, y en este sentido no es que lo menosprecie, simplemente constato que tienen poco impacto. Yeah. Eso es lo único, digo. Ahora, ¿eso qué significa? Bueno, para algunos, aquí el impacto está en relación directa a la importancia que tú le des, o que el recipiendario de la crítica le dé, y yo considero que no son críticas sólidas porque no las fundamentan. Que me diga que yo soy un intelectual conservador, bueno, ¿qué, cuándo, cómo, dónde, en qué libro, de Oye, qué manera? como diría aquel, para tus pulgas, ¿no? Tú que has militado en el progresismo toda la vida. Derechos humanos, todo. Pero bueno, mira, hay bastante de impostura y de pose en el uso que hace el presidente de las mañaneras. A mí me llama la atención cómo va seleccionando temas y va jalando. No lo trivializo ni lo menosprecio, es un hombre poderoso, pero en la vida hay algo que se llama jerarquía y legitimidad. La jerarquía es el cargo que ocupas, mientras más alto, pues eres más importante. La legitimidad es la que te viene de los demás. Los demás te respetan, no te respetan, te creen o no te creen. Y me parece que en el caso del presidente y los sectores más educados, no discuto su popularidad, la podemos analizar otro día, pero en el caso de los sectores más ilustrados, educados, pues simplemente ha ido perdiendo legitimidad. Mantiene la jerarquía, pero no la legitimidad. Muy bien, pues tomo nota, mi querido Sergio, muchísimas gracias por el comentario. No, gracias a ti, Leonardo. Gracias, el doctor Sergio Aguayo, para fortuna nuestra hoy conversando con usted. Y yo decía, después de ver esa cantidad de personas ahí, el presidente los quería en el Zócalo y lo llenaron. Les dijo, a ver, ¿por qué no vienen al Zócalo? Lo llenaron, cantaron el himno nacional con fervor. Eso sí, no estuvo la bandera en su asta, estuvo la lona esta, recordando a García Luna, pero la bandera no estuvo, lo cual para muchos fue ciertamente llamativo. Pero bueno, yo creo que el mensaje que se dio cuando todos entonaban el himno nacional es que en este país cabemos todos y que queremos país plural y que queremos país con alternancias, movimientos, cambio de élites, poliarquías, equilibrio de poderes, todo aquello por lo que hemos, pues generaciones completas trabajado. Y bueno, lo que la gente le dijo, creo yo, allí al jefe del Estado queremos un México plural, un México en el que usted pueda gobernar y mañana puedan gobernar otros y que no se cambien las reglas a su antojo, a su libre albedrío, sino siguiendo un procedimiento legal en todo caso y de convicción, como decía Aguayo, que tenga legitimidad. La reforma o el dichoso Plan B no ha logrado convencer, pues salvo a los ya convencidos, de que es una ampliación de los derechos democráticos. Desde muchos foros se le sigue viendo como un elemento regresivo. Voy ahora, como todos los lunes, con Salomón Chertorivsky. Salomón, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, querido Leonardo. Te saludo con enorme gusto, como siempre. Oye, tengo una duda, por supuesto escuchamos tu comentario con toda amplitud, pero me dicen que en las concentraciones, o me preguntan, no hubo tanta gente joven, que hubo más, digamos, adultos medios y adultos en plenitud. ¿Tú tuviste esa impresión, Salomón? Mira, en la zona donde yo estuve, a un costado de 20 de noviembre, y pues había de todo. Yeah. Y cuando caminé por 20 de noviembre para llegar a Avenida Chapultepec, también vi todo tipo de gente, muchas familias, incluso
en el momento de la caminata final, cuando ya regresábamos y estaba muy cargado, hubo por lo menos, que recuerde, 2 carriolas con padre y madre muy jóvenes ellos, que estaban buscando por dónde pasar, etcétera. Entonces, pues lo que yo vi fue una concentración verdaderamente plural, mujeres y hombres que venían de todos los sectores. Sí, había gente de Las Lomas y de Polanco, pero también había personas de muchas otras zonas de la capital, había de todas las edades, sí, gente en sillas de ruedas, gente con bastones, gente que requería de alguna pequeña silla, orilla o escalón para descansar, pero también muchísimos niños y niñas y muchas personas jóvenes, Leonardo. Eso es lo que yo vi. Muy bien. Oye, ¿y qué reflexión compartes con nosotros esta semana? Pues sí, mira, creo que tenemos que hablar de esto. Yo los jueves, los viernes, todavía el fin de semana voy pensando sobre las lecturas, la coyuntura, qué debemos de comentar los lunes contigo y tu auditorio. Y te confieso que traía temas, ¿no? El aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania, el tema de Tesla, que creo que habrá oportunidad en otro momento de ir a fondo sobre ello. Hoy INEGI da a conocer los últimos datos, las últimas cifras de defunciones, sí, las de enero a septiembre del 2022, es decir, muchos temas. Y por supuesto, uno se rehúsa a veces de decir, bueno, pues si ya tuvo al mero ministro Cosío, si el doctor Aguayo ya comentó, si el propio Leonardo ya estuvo diciendo, pues tal vez va a ser repetitivo, pero no tengo la menor duda al final de cuentas que estamos viviendo el momento más complejo, difícil, de coyuntura, que parte el sexenio del presidente López Obrador en esta no marcha, en este plantón. Y por ello, pues yo quisiera hacer algunas reflexiones adicionales que muy probablemente no serán innovadoras a todo lo que se ha escrito, a todo lo que se ha comentado, pero pues quiero hacer algunos subrayados que me parecen, Leonardo, relevantes. Espléndido. Insisto, con la disculpa del auditorio de que algunos de ellos pudieran ser repetitivos. Pero lo primero es reflexionar sobre... Las noticias son como el río de Heráclito, siempre es agua nueva. Adelante, Salomón. Me gusta, te la voy a robar, Elisa. Me parece muy bien. Lo primero que te diría, Leonardo, es, no ha habido, que yo tenga memoria, una causa social que haya movilizado a una pluralidad tan importante a salir a la calle y manifestarse. Por lo menos, insisto, que yo tenga memoria. Porque sí hay momentos gremiales, ¿no? La reforma educativa, por supuesto que sacó al gremio de las y los maestros a manifestar y defender su punto de vista. Porque sí hay momentos en donde los partidos políticos para procesos electorales tienen capacidades de movilización y sacan muchísima gente, pero muy difícil encontrar una causa social que haya sacado en nuestro país a tanta gente en el Zócalo capitalino, pero en todas las ciudades en donde se concentró gente, como lo hizo la defensa del árbitro electoral. Segundo, más difícil aún, Leonardo, que sea una institución pública, la que convoque a la salida de cientos de miles de mexicanos y mexicanas a defenderla. Además, las instituciones públicas tan de capa caída, tan no queridas en el imaginario público,
porque la defensa era al INE no se toca. Yo hubiera querido con toda mi fuerza que saliéramos cientos de miles a decir al Seguro Popular no se le toca, a las estancias infantiles no se les toca, que saliéramos a defender al Instituto Mexicano del Seguro Social, no lo usen para otra cosa, cientos de miles a defender a esas instituciones. Pero no ha sucedido, Leonardo, ni las causas sociales, ni las instituciones, o diría yo, mucho menos a las instituciones públicas. Sí. Que salgamos tantos. Déjame saltar el corte y terminamos con tu comentario. Pausa, volvemos. Claro que sí. Seguimos con la información. Hoy veía en un anuncio del CIAL, que es este Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe, que hay un curso taller virtual muy interesante, cómo afrontar las resistencias emocionales para la titulación. Ojalá hagan publicidad ahí en la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que va a venir muy bien a alguien que se ve que ha sufrido al momento de redactar sus tesis. Pero estaba en conversación con Salomón Chertorivsky. Él nos decía que, bueno, pues a él le hubiese encantado que hubiese una movilización para defender otras agendas, otras instituciones, pero la que tuvimos el día de ayer, Salomón, es para la defensa de la democracia y del INE. Ahí nos quedamos. Muchas gracias, estimado Leonardo. En efecto, ese era mi punto número 1. El punto número 2 es que tampoco recuerdo yo una agenda que haya tenido el eco que tuvo en los medios internacionales. The Atlantic, Wall Street Journal, Financial Times, Le Monde y muchísimos espacios en países lejanísimos que no habían tomado nota de algunos otros temas que podían ser gravísimos para la construcción plural y democrática de nuestro país, pero sí levantó de manera muy clara la interrogante, la indignación de la opinión pública internacional, y creo que ese es otro asunto que debemos de ponerlo ahí en subrayado. Tercera, ya lo comentabas, Leonardo, yo cuando llegué al Zócalo ayer y no vi la bandera ahí donde debe de estar, donde está todos los días, sí dije, caray, hay una búsqueda de apropiación del patriotismo, del nacionalismo o la creencia que es la causa del presidente, de su mayoría, la única que es digna de representar al patriotismo nacional, que pareciera vergonzante. A mí, después de escuchar el himno nacional, emocionado, con la piel chinita, creo que hay un mensaje profundo para el presidente, más allá de la causa que nos unió. Presidente, usted no es el dueño de nuestra bandera, usted no es el dueño de nuestra nación. Esta nación somos muchísimos, cada una de sus partes, incluso con nuestras más profundas diferencias, y nadie se puede apropiar de lo que es de todos. Creo que ahí hay una pieza, Leonardo, que se ha mencionado, pero creo que hay que subrayarla muchísimo. Y cuarto, y con esto termino, el mensaje es clarísimo, que la responsabilidad hoy está del lado de la Suprema Corte de Justicia, que después del plantón, más allá de los argumentos que ya hubieran podido pensar las y los ministros, de lo que para muchos con claridad es una legislación que se aprobó, que transgrede nuestro orden constitucional y que no podría más que ser rechazado, creo que lo que sucede ayer para esos ministros significa el que la ciudadanía o una parte muy importante de la ciudadanía estará observante de que sus deliberaciones se den con todo el rigor y con todo
el apego a la Constitución, Leonardo. Muy bien. Pues mi querido Salomón, te agradezco mucho el comentario y te mando un gran abrazo. El agradecido soy yo. Bonita semana para todas y para todos. Y efectivamente, pues sí, así está, las reflexiones sobre lo que ocurrió el día de ayer. Fíjese que el siempre agudo Diego Valadez dijo ayer, se está produciendo un fenómeno sin precedente en México. La movilización masiva de la clase media en pro de la democracia constitucional. Se equivocará quien no sepa leer este hecho nuevo y alentador. Supongo que más allá del presidente, del que ya hemos hablado, Marco Cortés y las dirigencias de los partidos tomarán buena nota de esto, ¿no? Porque ya los escuchaba usted diciendo, nosotros vamos a conducir el proceso del 24, pues yo supongo que tomarán buena nota de lo que ocurrió el día de ayer. Negarlo es peor que fanatismo, dice Valadez, es miopía histórica. Voy ahora con la doctora María Marván, presidenta del Consejo Rector de Transparencia. María, buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. Buenas noches a ti y a tu auditorio. ¿Qué tema ponemos sobre la mesa? Pues mira, yo quería poner sobre la mesa también, espero que sea una perspectiva distinta, también lo que ocurrió ayer, pero lo que ha venido ocurriendo en realidad desde que se presentó el Plan B. Uh-huh. Inclusive desde que se presentó la propuesta de reforma constitucional. Una perspectiva que me parece importante tomar en cuenta, que abunda en lo que dice precisamente Diego Valadez, es la cantidad de movilizaciones que vimos ayer, con la cantidad de gente moviéndose por algo tan abstracto como la democracia electoral. Es decir, no llegaron al Zócalo pidiendo un aumento de salario, no llegaron al Zócalo pidiendo lugar en las universidades públicas, sino defendiendo algo que la verdad es que es bien abstracto. Como institución, pues vemos el edificio del INE, bastante feo, por cierto, en Avenida Viaducto Tlalpan 100, pero en realidad lo que se está defendiendo es la democracia. A mí me encantaría poder preguntar cuántas personas de las que estuvieron ayer en el Zócalo, en la ciudad de Querétaro, en la ciudad de Tijuana, en la ciudad de Monterrey, etcétera, habían pensado que su democracia podía estar en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aparece ahora un gran actor como defensor de la Constitución, a pesar de que es Tribunal Constitucional desde 1994. Yo creo que la conciencia que hoy tenemos, así como todos pensábamos que el Zócalo se llamaba el Zócalo y hacía mucho que no oíamos decir que era la Plaza de la Constitución, sí. Ahora también tenemos la conciencia de que hay 11 personas con una toga que su obligación nacional es defender la Constitución. Uh-huh. Eso, sin lugar a dudas, me parece que sí nos pone en un nivel de madurez ciudadana, me gustaría decirlo, a lo mejor peco de optimista, que no teníamos antes. Y eso hay que reconocerlo. Y eso es importante. Y la otra cuestión que me parece fundamental es el reconocer que la plaza pública es de todos y que necesita recibir a todos. Y creo que esa es otra de las lecciones de ayer. En varias expresiones vimos no podemos seguir en este nivel de polarización, tenemos que caber todos en el mismo país. Son muchísimas las editoriales que se han escrito también en este sentido. Y para llevar agua a mi molino, digamos, respecto a la transparencia y la participación de la ciudadanía, es muy lamentable la forma en la que se presentó esta iniciativa al oscurito, sin ningún tipo de espacio para la deliberación, cuando es precisamente la deliberación lo que hace democrática una ley. En caso de evitar la discusión, como ahora se evitó, no estamos en un evento, digamos, en un proceso de legislación democrática, sino de imposición de la tiranía de la mayoría.
Sí, así estamos. Oye, María, sobre el tema de los tiempos, hoy le preguntaba a Sara Pablo si el presidente ya adelantó cuándo va a publicar, cuándo va a promulgar este plan B. No tenemos todavía fecha, pero bueno, el tiempo corre y creo que es importante recordarlo, ¿no? Es muy importante. La verdad es que ya es el colmo del desprecio hacia el proceso el no haberla publicado. Probablemente al público le parezca un poco extraño, pues no, que no quieren el plan B y ahora quieren que lo publiquen de una vez. Lo que pasa es que es importante caer en cuenta en que mientras no se publique, no se puede enderezar los pleitos de acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional hasta que no esté publicada. Y mientras más se coman los tiempos, pues menos tiempo tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y lo que yo preveo, y no porque sea catastrofista, sino porque creo que así va a suceder desgraciadamente, es que para cuando empiece el proceso electoral vamos a tener muchísima incertidumbre sobre las leyes electorales que están vigentes y las que no están vigentes. Con la ley que hoy está vigente, que no es la del Plan B, que ya está aprobado pero no publicado, el proceso electoral empieza en septiembre. Con el Plan B, el proceso electoral empieza la tercera semana de noviembre. Ya nada más con eso nos permite dar una idea de lo complicado, del escenario tan complicado en el que estamos. Ya. María, pues te agradezco mucho el comentario y te mando un gran abrazo. La agradecida soy yo, Leonardo. Muy buenas noches a ti y a tu auditorio. La doctora Marván, para fortuna nuestra, todos los lunes en este espacio. Hoy se dio a conocer el dato de la balanza comercial del país. Es que es impresionante las exportaciones y las importaciones. Le doy 3 magnitudes. Sé que es una lata que le esté dando cifras, pero mire, en el 21 las exportaciones totales de este país eran 494 mil millones de dólares. En el año 22, ¿sabe a cuánto ascendió? 578 mil. O sea, tenemos casi 80 mil millones de dólares más de exportaciones. Y enero arranca con 42 mil millones de exportaciones. Importaciones, el año 21 fueron 505 mil. El año 22 fueron 604 mil, o sea, 100 mil millones más. Importaciones pesan mucho las petroleras. Habían dicho que ya no íbamos a importar gasolina y que las refinerías, bueno, algún día las refinerías van a estar operando al 100%. Solo el año pasado importamos 74 mil millones de dólares y este año en lo que va, solo en enero hemos importado de petroleras 5.551. O sea que algo debe estar ocurriendo ahí en el reino de Rocío Nale, porque bueno, finalmente este país sigue, a pesar de todo lo que se dijo, importando muchísima gasolina, lo cual, bueno, pues yo creo que es normal. Yo creo que en unas economías integradas eso se puede dar, pero habían partido de esta matriz así como mucho más soberanista. Esos son datos impresionantes. En todo caso, bueno, pues la balanza comercial en el 21 tuvo un déficit de 10 mil millones, en el caso del 22 fue de 26 mil millones y este año 4.126 millones, arranca con déficit. Las importaciones, por supuesto, bueno, pues son colosales, muchas de ellas, la mayor parte de ellas van a dar al sector productivo, con lo cual mueven la economía y generan empleos a muchísimas familias en el país. Las exportaciones no petroleras son fundamentalmente a los Estados Unidos, 82%, resto del mundo 17%, y el automotriz importa para Estados Unidos el 30% y para el resto del mundo 6%. Así es que bueno, pues son los datos que dio a conocer el INEGI. Dio a conocer otros más, pero de la balanza comercial de mercancías es muy importante. Enrique Hernández, te saludo. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Con 10 votos a favor, 1 en contra, el INE negó las modificaciones estatutarias con las que el presidente del PRI, Alejandro Moreno, buscaba extender su mandato hasta el 2024. En sesión ordinaria del Consejo General del INE se dictaminó que hubo irregularidades en la convocatoria del Consejo Político Nacional del PRI. Los consejeros advirtieron que el PRI no cumplió con las disposiciones estatutarias, específicamente para aquellas para llevar a cabo la aprobación de las modificaciones a sus estatutos. Durante la sesión también se analizó la propuesta del PRI, la respuesta más bien, ante algunas quejas de violencia de política en razón de género. Pues de esta forma,
doctor, y con esta medida el mandato del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, concluye en marzo, por lo que es urgente convocar a las bases del partido para elegir una nueva dirigencia. Sin embargo, también podrá interponer su inconformidad ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los próximos días. El reporte que les tengo. O sea, la resolución puede ser todavía impugnada entonces. Todavía hay que destacar que justamente la semana pasada, esto ya lo adelantaba el máximo Tribunal Electoral, de no reconocer estos estatutos de la dirigencia del PRI. Muy bien, pues muchas gracias por el reporte. También entiendo que fue Mario Delgado al INE, ¿no?, a pedir que le quiten el registro al PAN. Por tener justamente ese vínculo con el crimen organizado, y dijo que no hay más pruebas más que únicamente que se reconozca ese dictamen de la Corte de Nueva York, que es más que suficiente, donde hay la complicidad tanto del presidente Fox como de Calderón, para reconocer que el PAN hasta esas alturas no ha podido desvincularse de los gobiernos, de estos dos presidentes, el presidente Fox y Felipe Calderón, lo que los hace, cómplices, por lo que está pidiendo el retiro del registro de la Acción Nacional. Pues veremos, muchas gracias. Por cierto, dos cositas quiero comentarle. Hoy estuve en la Feria Internacional del Libro de Minería y me llamaron la atención dos cosas. Una, en el siglo XXI, en el stand de siglo XXI, tenía una biografía muy interesante, Pasionaria, ¿no? La famosa dirigente del Partido Comunista de España, autora de la frase "no pasarán", que ayer Beatriz Pajés utilizó en el Zócalo capitalino, muy eufónicamente. Habló del "no pasarán", y le pregunté al del stand, oiga, ¿y se ha vendido la biografía de la Pasionaria? Después de oír a Beatriz, se han vendido algunas. La Defensa de Madrid en su momento, cuando Franco la asediaba, gritó "no pasarán", y ayer utilizó esa fórmula Beatriz Pajés. Bueno, eso por un lado, y por el otro es que la presentación del libro Vecinos, que tuve pues la fortuna de que lo presentaran, ¿no? Estoy muy agradecido con el doctor Barrón y la doctora Márquez Padilla por sus amables comentarios. Yo recordaba que Wikileaks, por cierto, es un trabajo muy amplio que La Jornada en su momento hizo público, no consigna tanta información sobre Genaro García Luna cuando gobernaba el PAN. Wikileaks era muy crítico con el ejército y con otras partes, pero habría que echarle se lo voy a proponer a Pedro Miguel en los próximos días. Ellos tienen un conocimiento profundo de Wikileaks. ¿Qué decía la embajada sobre, en este caso, García Luna? ¿No sería interesante regresar sobre eso? Porque, pues Mario Delgado, pues alguien le tendría que avisar que hace 11 años que ya no gobierna el PAN, ¿no? Que ha perdido 2 elecciones seguidas, y por tanto, pues descubrir ahora que estaban vinculados, pues sí, está bien como verdad jurídica allá en los Estados Unidos. Pero aquí sí es como llegar un poquito tarde a la fiesta, ¿no? 11 años después, decir, quítenle el registro al partido que gobernó este país, al partido que ha sido derrotado en 2 ocasiones en las elecciones. Bueno, lo dejo ahí, y Juan Antonio Jiménez, te saludo. Gracias, doctor. El gobierno de los Estados Unidos ya entregó a las autoridades de México la carta diplomática solicitando de manera formal la extradición de Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, y quien es requerido por la Corte de Distrito de Columbia por el delito de asociación delictuosa para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana. Ovidio Guzmán se encuentra detenido en el penal federal de Almoloya de Juárez, luego de su captura desde el pasado 5 de enero. Cabe destacar que el hijo del Chapo cuenta con un par de suspensiones definitivas, aunque esta medida no significa que se pueda detener el proceso de extradición. Doctor, el reporte. Gracias. Y bueno, pues con más información le comentaba que finalmente la Unión Europea y Reino Unido han sellado un acuerdo sobre la forma en que Irlanda del Norte entra en la era post-Brexit. Además se llama el Acuerdo Marco de Windsor. Cosa más elegante no puedo imaginar. Con eso resuelven un grave, añejo problema. Nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.